En este vídeo quiero hablar de cómo funciona this en JavaScript. Lo veremos un poco por encima porque this tiene bastantes particularidades en JavaScript. Entonces, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que eh, this es la palabra utilizada en otros lenguajes orientados a objetos para acceder a las propiedades y métodos de ese objeto. Entonces, usar this en otros lenguajes orientados a objetos fuera de un objeto no tiene mucho sentido. Pero en JavaScript no es así. En JavaScript, en cualquier función, vas a tener función A, bueno, vamos a poner en minúsculo. En cualquier función, en cualquier sitio, voy a tener this. Entonces yo puedo poner aquí un console.log, this. Si yo ahora llamo a A, fijaos, esto no me va a dar ningún error sintáctico. This va a tener ahí un contenido. ¿Qué valor va a tener? Pues, si yo me pongo aquí y lo ejecuto, ¿veis? This vale todo esto. Todo esto es porque está apuntado por defecto, está apuntando al objeto global. Esto depende también si usas el módulo estricto, modo estricto, que es el que deberíais estar utilizando casi todas las veces, ¿vale? Está no definido. Pero fijaos que no ha dado ningún error. Simplemente es un define. Lo estoy usando en una función que no está asociada a ningún objeto, ninguna clase, es una función normal y corriente. Esto es this. Y esta primera asignación es lo que se llama el default binding, que es que this, por defecto, está asociado al objeto global o a un define. Bien, esto no tiene demasiada utilidad. Cuando empieza a ser útil this es cuando ya trabajamos con objetos. Si yo creo un objeto, o, vamos a llamarle, vamos a poner aquí un literal y voy a poner whoami, voy a poner am o. ¿eh? Y cuando yo tengo esto, si yo ahora le utilizo aquí, voy a crear aquí una referencia a la función A. Esto es lo mismo que poner, lo hemos visto, es el método abreviado. Esto es lo mismo que poner función y poner aquí arriba el contenido de A que teníamos antes. Estoy por ponerlo así para que os quede más claro incluso. Cuando yo tengo esto, y esta parte de aquí la voy a comentar para que veáis que no hago trampas, vamos a ver qué es lo que vale this. Entonces, si yo hago esto de aquí y estoy poniendo el nombre del objeto y luego estoy llamando a la función A, que A es una propiedad del objeto, cuando yo hago esto, es lo que se llama el binding implícito. Binding implícito quiere decir que como estoy llamando con el punto a algo que está en un objeto, this se va a asociar a este objeto de aquí, se va a asociar a O. Entonces, si yo ahora ejecuto esto, ahora this sí que va a tener un contenido y fijaos que me está poniendo el contenido de this es este propio objeto, es el propio objeto O. Que aquí ya sí que parece que las cosas vayan a tener un poquito de sentido. Esto os podría inducir a pensar que this está cogiendo el valor de O porque he definido aquí dentro la función, pero esto no es así. This no depende de dónde está definido, sino de dónde lo llamas. Es decir, si yo ahora la función, en vez de definirla aquí dentro, la cojo de aquí arriba, vamos que en A, es la misma función y se la voy a asignar aquí a esta propiedad de este objeto. Y ahora voy a lanzarlo. Fijaos que esta A, voy a usar el método abreviado para que no hace falta. Esta, en realidad estoy llamando a esta función. La función la he definido aquí arriba. Y mirad qué es lo que va a pasar. En el primer caso, this es un define. Y en el segundo caso sí que tiene valor. Entonces no depende de dónde lo he definido, fijaos que esto está fuera de la función, sino que this tiene valor porque lo he llamado utilizando un binding explícito. Entonces, esto es relevante porque en ocasiones podemos perder this. Por ejemplo, si yo tengo, como depende de cómo lo llamo, imagina que tengo una función, que esto se utiliza bastante, voy a llamar later, una función, un func vamos a llamar. ¿eh? Que esto simplemente va a coger una función y la va a llamar. Esto, por ejemplo, lo veremos más tarde con un timeout. Estoy llamando a la función que me pasan en un momento posterior. Entonces, si ahora tengo este objeto y digo que llame más tarde a o.a, claro, es que estoy llamando aquí, ¿ven? Estoy diciendo que llámame a la función a que tengo definido no, pero desde aquí. ¿Qué pensáis que va a poner aquí que va a imprimir func?
como dis. Yo pongo esto, ¿veis? Es un define. ¿Por qué es un define? Porque yo aquí lo que le he pasado es esto es una referencia, le he dicho aquí a callLater le voy a pasar una referencia a una función, pero esta función la estoy llamando sin binding. Yo aquí no tengo el objeto O. Por lo tanto, cuando yo llegue a la función, este dis va a haber perdido su valor, porque depende de cómo se llama. No es lo mismo si yo llamo O.A, es que aquí es donde estoy llamando, cuando estoy utilizando el doble paréntesis, con un binding implícito al objeto, aquí la estoy llamando sin binding, y aunque esté la función dentro del objeto, lo ha perdido. Y esto lo mismo me sirve para que veáis que es exactamente lo mismo si yo lo defino dentro. Yo pongo A y definido dentro de la función es exactamente lo mismo. Esta de aquí, bueno, la voy a comentar incluso para que veáis que no se utiliza. Si yo lo llamo así, como lo estoy llamando con binding, dis tendrá valor. Si yo lo llamo así, aunque aquí estoy pasando la referencia a esa función, cuando se llama esta función se llamará sin binding y por tanto habrá perdido dis. ¿Vamos? ¿Veis? Y en el primer caso sí que tiene el valor y en el segundo caso es un define. Entonces, tenéis que tener mucho cuidado con esto, sobre todo cuando utilicéis, esto se utiliza bastante, esto es lo que se llama callbacks, que es pasarle una función a algún proceso para que sea llamada más tarde. ¿Cuándo se utiliza esto? Un objeto típico es el setTimeout. Si yo tengo setTimeout, utilizo setTimeout. A setTimeout lo primero que le voy a pasar es una función y en segundo lugar un intervalo. Le voy a pasar un milisegundo para que no tarde mucho. Entonces le digo que al cabo de un milisegundo va a ejecutar la función que yo le ponga aquí. Pero si yo le pongo O.A, digo ejecútame O.A dentro de un milisegundo, aquí, ¿qué pensáis que va a pasar? Si yo ejecuto esto, ¿ven? A ver, no tengo esto de aquí, y this, ¿vale? Cuando yo lo ejecuto, me ha perdido. Fijaos lo que vale aquí this, vale esto de aquí. No vale el valor que tiene la función. Vamos a poner aquí para que se vea un poco más claro que lo estoy llamando desde aquí. Imprimir this. Y aquí detrás, voy a poner pues simplemente unos asteriscos. ¿Ven? Si yo tengo esto, voy a hacer un poquito más pequeño para que se vea. Fijaos que con later lo voy a borrar, voy a dejar el código un poco más limpio, voy a borrar a setTimeout le estoy pasando la referencia a esta función de aquí, pero cuando la esté llamando la va a estar llamando sin binding y entonces he perdido this. Tengo esto. Voy a imprimir this y this vale todo esto. ¿De dónde se ha sacado este dis? Pues el contexto donde se haya llamado a la función cuando estaba procesando el timeout. Entonces, esto, si queremos conservarlo, pues veremos luego más adelante, podemos hacer con bind o podemos utilizar directamente una función arrow que aquí, fijaos la diferencia entre este y esto. Le estoy pasando una función que va a llamar a dentro del contexto O. Entonces aquí sí que no me va a perder, el objeto. ¿Ves? Aquí sí que lo tengo. Entonces depende de cómo se llame. Si yo le paso simplemente la referencia a la función, this no va a tener seguramente el valor que nosotros queramos. Entonces, aparte de hacer esto, yo puedo generar una nueva función donde le voy a decir que la nueva función va a ser más o menos esto. Es decir, le voy a pasar una función que me va a llevar a esa función con un dis que yo quiera. Esto es lo que se llama hacer un bind de la función. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo decir bindef sería O.A porque lo tengo en A, punto bind y le voy a poner objeto. ¿Esto qué quiere decir? Que esta función de aquí es O.A, pero si tuviese A punto definida sería lo mismo. Cuando yo la llame, va a tener siempre un dis definido que va a ser O. Esto es lo que está haciendo bind. Entonces, si yo ahora aquí abajo le pongo bindeda, setTimeout cuando llame a bindeda, yo ya le he definido a bindeda el dis que va a tener, que va a ser O. Entonces sí que me va a funcionar correctamente. Pues si hago esto de aquí, ¿vale? Ahora sí que
me está funcionando. Entonces, un poco resumen de todo esto. This tenéis que tener con mucho cuidado cuando trabajáis con this en JavaScript, porque no siempre va a tener el valor que vosotros queréis. This se puede usar en una función normal y depende, el contenido de this depende de dónde se llama. Entonces, si yo llamo a la función A sin especificar nada, this va a tener el default binding, el objeto global, que normalmente es el objeto global. Otra cosa que puedo hacer es ya hacer lo que se llama el implicit binding, es decir, yo tengo un objeto, punto A, y en ese caso, this se va a asignar a el objeto O. Y otra cosa que puedo hacer es hacer un bind a la función, que es cuando yo hago un bind, a.bind objeto, en ese caso, se llame como se llame, yo podría llamar esto me va a devolver una nueva función, a'. Cuando yo llame a' va a ser como si llamase a, pero con el objeto this igual al objeto que es el que le hubiera asignado. Entonces, mucho cuidado cuando trabajéis con this en JavaScript porque tiene algunas cositas que son un poco particulares y al principio puede que os encontréis con que haga cosas que no sois lo que vosotros, no son lo que vosotros esperabais.